siendo las 11:26, estamos en comunicación con Manuel Torres, médico especialista en medicina familiar y general, diplomado en el uso de cannabis medicinal. Vamos a hablar justamente... En Córdoba está, en San Marcos Sierra, ¿sí? Hola, Manuel. No, entre las sierras. Entre las sierras. ¿Quién dijo San Marcos Sierra? San Marcos Sierra. Entre las sierras. Tras la sierra. Tras las sierras. Y bueno, entre las sierras y después de las sierras es tras las sierras. Gracias, Natu. De nada. Te pido disculpas, Manuel, ser tan ignorante geográficamente. Y Qué hermoso lugar tras las sierras. Pero conozco es donde está Nono, ¿no? Entre otros. Sí. No, Rabonas. Un Conozco montón. las calles, yo estuve en las calles. Llavero, Merlo. Merlo, las calles yo conozco, estuve ahí parando en las calles. ¿En cuáles? Hay una licorería en las calles, muy buena. ¿Cómo dice? Perdón. Hay una licorería en las calles Sí, conocida. es verdad. Ahí. Por supuesto estuve ahí. No tenemos ninguna Divino. duda. Y hay ese museo hermoso. ¿Dónde está ese museo que está ahí en la sierra? El Roxen. El Roxe, que tiene toda antigüedad, es El increíble. Roxen, que es un museo ecléctico así con Sí. muchas antigüedades. Sí. Es espectacular. Impresionante. Bien, vamos a hablar sobre el uso de los psicodélicos, tratamientos médicos, ¿no es cierto, Manuel? Contanos. Sí, bueno, era un tema que veníamos tratando. No vamos a hablar específicamente de cannabis, Sí, pero bueno, una de las virtudes o efectos del cannabis es su capacidad psicodélica, su efecto psicodélico, Sí. que como hablamos otras veces tiene que ver sobre todo con su componente que es el THC. sí, Y hoy quería hablar de eso, quería hablar del uso de psicodélicos en el tratamiento de algunas enfermedades desde la perspectiva alopática, desde la medicina. Claro. ajá. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, en principio explicar Sí. que un psicodélico son sustancias que tienen la capacidad de alterar las percepciones, las Sí. sensaciones, Sí. y por lo tanto modifican también el estado de ánimo, modifican la forma de procesar los pensamientos que tenemos. Sí. Y son variadas en la naturaleza, existen muchas. Una es el cannabis, otras son los hongos de psilocibe, que son los hongos alucinógenos, Psilocibina, Sí. exacto. que son los que verdaderamente se están utilizando tanto en el tratamiento como en la investigación, Sí. los hongos. Después tenemos, bueno, el peyote, la ayahuasca, el San Pedro. Sí. Y después están los que son sintéticos, como el LSD, Sí. el MDMA, que es también llamado éxtasis. Sí. Y estas sustancias en algunos países se ha probado el uso en varias enfermedades. De hecho, en algunos países están aprobadas Sí. para el uso especializado médico, como en Canadá, en Australia, en algunos estados de Estados Unidos, se usan Sí. psilocibina y Sí. se usa MDMA. Mucho está de moda la microdosis, Sí. ¿no es cierto? Es cierto, es cierto. Eh, Es una forma, la microdosis, cuando hablamos de microdosis estamos hablando normalmente de psilocibina. En realidad, microdosis es un concepto de una dosis Un muy formato, ¿no? bajita. ¿Cómo, perdón? Un formato de la psilocibina, ¿no? Sería una cantidad muy bajita de psilocibina para adquirir. De hecho, a la hora de usar microdosis, uno no espera que se manifieste el estado psicodélico en toda su plenitud. Es una de las formas de abordar el tratamiento con psicodélicos. No es la única. Normalmente, y la más efectiva, tiene que ver con utilización de dosis más elevadas, por supuesto con guías psicoterapéuticas. No sé si han visto una serie que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? no la he visto, no. Les recomiendo, es una miniserie de 4 capítulos y que hablan de distintos psicodélicos y el uso médico de cada uno en particular. Ajá. Nos interesa. Y ¿Cómo cambiar así? hay un concepto muy, muy interesante que lo traigo, va a quedar cortito, que es algo que se llama la red neuronal por defecto. No sé si han oído hablar. No, ¿qué es eso? La red neuronal por defecto vendría a ser como nuestro piloto automático ubicado en nuestro cerebro. Ajá. Está compuesta por una red de neuronas, muchas grandes neuronas, que unen distintas regiones del cerebro. Y se pone en manifiesto, esta red se pone en funcionamiento cuando no estamos haciendo una actividad específica que requiera nuestra atención especial. Ajá. Es como cuando estamos colgados, Sí. está funcionando esa red. Sí.
Y no es que esa red está haciendo una pausa de energía, al revés, esa red consume casi tanta energía Sí. como cuando estamos haciendo una actividad normal. Sí. Y en la investigación se ve que en esa red se aloja nuestra capacidad de hacer introspección, se aloja toda nuestra memoria biográfica, se aloja la capacidad de proyectar hacia el futuro, se aloja básicamente lo que es la construcción de la propia identidad de las personas, como el yo, como a partir del funcionamiento de esa red, creemos ser quienes somos, básicamente. Da un poco de miedo. Está bueno. No, aguante. No, aguante, sí, bueno. Sí, también da miedo, Bueno, pero... pero a veces y sí. reencontrarse con ciertas. Sí. ¿no? Sí, exacto. Bueno, claro, sería pensar cómo se plasma en nuestra cabeza cosas que nos suceden, ¿no? Esto de, bueno, Sí. nosotros somos a partir de una construcción de rutinas Sí. encadenadas, construcción de pasado, construcción de pensamientos, a partir de ahí proyectamos qué es lo que hacemos. Y los psicodélicos particularmente actúan sobre esta red modulándola. Desactivan un cable por acá, activan otro por acá. De hecho, muchas veces la bajan la... es como si bajaran la electricidad, ¿no? La tensión de esa red. Sí. Y la gente que utiliza muchas veces habla de esto, la disolución del ego, como que Ajá, sí. Exacto. se diluye en el todo, siente que es parte del todo cuando uno los utiliza. Eso es bien macrodosis igual, ¿no? Yo estoy hablando de macrodosis ahora sobre todo, porque la microdosis tiene la particularidad que cuando se usa, uno no espera que el efecto psicodélico se manifieste. Sí, espera que sea tan pequeño que uno no sienta en el día a día. De hecho, si uno lo siente, no sería microdosis. Ok. Sí, pero regula un montón de cosas. Mucha gente que conozco está Ansiedad. muy... Sí, la ansiedad. El dormir, el descansar. Exacto. Equilibran muchísimas cosas que los que lo están tomando y que conozco me dicen que les va bárbaro. Sí, es así porque pensando que la red nos dice cómo vivimos y cómo estamos, hay muchas enfermedades mentales que puede tener que ver con que hay cierta disfunción en algún tipo de circuito de esto. Quizás una disfunción por una construcción con el pasado, como puede ser el estrés postraumático, donde uno tiene un evento estresante tan grande que distintos tipos de situaciones le evoca ese estrés de vuelta, viviendo toda la ansiedad que implica, o depresión. Esto es normalmente en los países donde hay guerra, ¿no? Ajá. Claro. O las depresiones, que normalmente tiene que ver con estos circuitos de comportamiento arraigados y que uno no puede salir de ahí, o la ansiedad misma, o también enfermedades neurodegenerativas se instalan en esta red, como puede ser el Alzheimer, que con el avance del Alzheimer las personas dejan de reconocerse como quién son o incluso su historia empieza a diluirse un poco. Entonces esta red es un espacio muy, muy interesante para que la medicina actúe. Y el uso de psicodélicos actúa sobre esta red. Y esto no es algo que se sabe ahora, se sabe desde los años 40. Es más, en los años 60, 70, se empezaron a utilizar, y con el tema del desarrollo del hipismo y la búsqueda de otras realidades, hubo una prohibición sistemática del uso de todo tipo de psicodélico desde un punto de vista político, no desde un punto de vista médico o de salud. Y actualmente eso se está retomando. No es los psicodélicos la única forma de trabajar sobre esta red. Igual algo que me faltó decir, que no solamente modulan esta red los psicodélicos, especialmente los hongos y la psilocibina, sino que crean nuevas vías. Claro. Entonces, es como que crean nuevas vías de funcionamiento. Hermoso. Muy interesante. Te vas a una pregunta acá, Natu. Manuel, te hago una consulta. Está muy poco investigado, ¿no? Todavía todo lo que tiene que ver con los hongos, con las microdosis, con la psilocibina. Y a partir de eso también lo interesante que tiene, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los tratamientos médicos fundamentalmente. Pero estamos en un pleno proceso bisagra, ¿no? De estudio. No es que hay poco estudio, de hecho de la psilocibina hay más estudio que el cannabis. Mira.
Eh, y esto de que hay países donde directamente para diferentes enfermedades está aprobado el uso. Sí, legalmente. Sí. Especialmente en los países donde, por ejemplo, el estrés postraumático es una problemática común, como dije, en los países en guerra, Claro. en Estados Unidos. Sí. Mira. Así que está bastante investigado. Es verdad que estamos en una época bisagra donde se empieza a volver a retomar todo esto, donde Bien. la medicina, por lo menos desde mi punto de vista, se une, va tocando puntos diferentes a lo que tienen nada que ver con no es solamente un cuerpo físico, empieza a aparecer todos los desarrollos espirituales, emocionales, y pensar en estas medicinas como un complemento para eso. Perfecto. La verdad que en ese aspecto sí, me parece que es un abordaje actual muy interesante. Qué bueno, qué bonito. Espectacular. Yo vi el documental Fungi. ¿Lo vieron ahí? Sí. Tremendo. Es Sí. tremendo, Sí, ahí me una rompió la hermosura. cabeza eso, Sí, todo lo que tremendo. sucede con algo que es justamente es un hongo que debe ser de las cosas más antiguas que existe en el planeta, el hongo, cómo se va produciendo, todo lo que va sucediendo en cada uno, es como, a ver si lo entendí, como penicilina, Aparte- una cosa así. Ese es uno. ¿Está bien lo que digo? Ese es uno más. Sí. O sea, estamos hablando de hongos alucinógenos, pero hay un montón de hongos que tienen virtudes médicas Sí. y están en investigación también muy, muy interesantes. Sí. Como el melena de león, no sé si han escuchado hablar. Sí, re. Sí, sí. Ah, O alimenticio, las gírgolas, o bueno, champiñón, un montón de hongos que ya utilizamos, pero sí, sí es cierto. Y ahí en la serie que les cuento, cuentan la historia de María Sabina. ¿quién Que es? María Sabina Ah, sí. era una chamana de Oaxaca, de México, Sí, que un banquero estudioso de los hongos fue con ella en los años, creo que 50, Sí. y lo transformó en una nota de la revista Life y la volvió más famosa en el mundo psicodélico que nadie, que hasta su muerte la iban a visitar viajeros de todo el mundo. sí. Wow. Un poco harta, me parece, la señora ya de Sí, recibir viajeros. sí. Un poco pasó también con el Don Juan, ¿cómo se llama el escritor? Ay, me olvidé. Sí, absolutamente, Castaneda. Castaneda. Sí. Ahí está, con las enseñanzas del Don Re. Juan. Sí. Qué buen libro. Yo en su momento me lo Bueno, devoré. las enseñanzas de Don Juan le enseñan a trabajar sobre esta red neuronal por efecto que les cuento. Ajá. O sea, porque uno puede trabajar sobre eso no solamente tomando psicodélicos, a través de la meditación, por ejemplo, también Claro. uno está fomentando, o a través de realizar actividades que no son las que uno realiza de forma automática. Entonces proponerse, por ejemplo, romper con su rutina, lavarse los dientes con la otra mano. Sí. O, no sé, cambiar la rutina Sí. que uno hace normalmente, hacer actividades nuevas. Todo Sí, eso sí. es una propuesta de enriquecimiento a esa red. Sí, maravilloso lo que estás diciendo. Aparte, Buenísimo. A veces, o sea, estar en ese estado te genera un atajo Sí, para cosas que capaz podés llegar de una manera sobria, digamos. ¿No? sí, No como que eso, te decís, capaz puedo ser así. sí, sí. Ahora, Sí, te habilita cosas, ¿no? sí, todo nuevo, ¿eh? A veces da miedo, indudablemente, estas Es como cosas. que Sí, Claro, los psicodélicos tienen esa capacidad de transportarte, ¿no? Sí. De hacerlo tan rápido que te transporta. A veces aparece la dificultad de transformarlo eso en uno, porque como uno aparece acá y se va a otro lado, bueno, hay que encontrar Claro. a través de una guía terapéutica, lo ideal es lograr encontrar la transformación a partir de esa transportación. maravilloso, Manuel. ¿Dónde la gente te puede conectar? Así te hace preguntas, porque acá están llegando un montón de preguntas, así directamente te escriben. ¿Dónde te ubican? Ahí a través del mail que es elmanuc@gmail.com. Ahí está el Manu que estamos viendo ahí en pantalla, el Manu con ktorres@gmail.com. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Manuel Gracias. Torres, médico especialista en medicina familiar, diplomado en el uso del cannabis medicinal, ¿sí? Esta columna está auspiciada por Jardín Primitivo Grow, ¿sí? Allí tienen todo lo que necesitas para tus cultivos, incluso semillas y esquejes para los que estén inscriptos en el ReproCam.
hacen envíos a todo el país y tienen cuotas sin interés, ¿sí? En cuotas sin interés. Búscalos en Instagram como jardín-primitivo-grow, ¿sí? Ahí veremos después en pantalla, lo vamos a poner. Nos vamos a escuchar un long play, querida NASA, siendo las 11:41 y ya estamos regresando.